Andalucía pidió la autonomía, pero no pidió una autonomía cualquiera, pidió la autonomía plena. Es decir, si hubiera querido una autonomía cualquiera, le hubiera bastado quedarse cruzada de brazos. Es decir, si hubiera querido tener la misma autonomía que tiene Murcia, que tiene Cantabria o que tiene La Rioja, no se hubiera movido. Pero el 4 de diciembre es una fecha histórica y que ha quedado incólume en la memoria de quienes la recordamos, porque lo que pedíamos era ser iguales que las primeras. Es decir, queríamos la misma autonomía, es decir, la misma capacidad para poder hacer nosotros las cosas. La autonomía creo que se entendía entonces como un campo semántico muy amplio de derechos, de futuro para las siguientes generaciones, de salir de una situación también de inferioridad a la que había sometido Andalucía históricamente al resto del Estado y en particular el franquismo durante 40 años. Hablábamos de la autonomía como similitud de libertad. Y los que éramos hijos de andaluces y comíamos en andaluz y hablábamos en andaluz, siempre tuvimos a Andalucía en la reivindicación de la democracia, ¿no? Y contra la dictadura. Hay que tener en cuenta que aquello de la autonomía era algo absolutamente nuevo, es decir, que nadie sabía qué era la autonomía. En aquel momento nadie sabía qué era la autonomía. Lo único que se había trascendido y se había inculcado en toda la gente que era una forma de salir del subdesarrollo, de la pobreza en la cual vivía entonces Andalucía, de una forma de tener gobierno y de poder decidir las cosas desde un ámbito mucho más cercano. Entonces era todo el mundo del grito por la autonomía. El 4 de diciembre lo que se pide es la autonomía plena. Lo hace un año antes de la Constitución. Eso es fundamental, es decir, se hace durante un proceso constituyente. Lo hace de tal magnitud y lo hace con tanta virulencia pacífica, pero me refiero a virulencia política, que se expande como se expande la memoria andaluza hacia Madrid, hacia Valencia, hacia Euskadi, hacia Cataluña, y Andalucía se convierte en una cuestión de Estado. Andalucía tuvo que reivindicar y que construir su autonomía con un gobierno central que en aquel momento no había transferencias, es decir, las comunidades autónomas no existían. La preautonomía era un despacho sin secretarias, sin dotación y sin presupuesto, pero con políticos con mucho coraje y con ciudadanos y ciudadanas con mucho coraje. La gente salió a la calle sublevándose contra algo que después se confirmó, y era que se quería confederar el norte sobre condiciones distintas y provincializar el resto de España. Y provincializar viene del latín, las vencidas, los territorios doblegados, y lo vivimos así, sublevándonos frente a una previsión y frente incluso a unos límites que ya anunciaba la propia Constitución y que se confirmaron en 1978, sobre dos velocidades: la velocidad rápida, a 151, y la velocidad lenta. Aquello no surgió por generación espontánea. A partir del 9 de octubre de 1977 se nos ocurrió en el Partido Socialista, en el PSOE de Sevilla, generar alguna movilización en Andalucía, teniendo en cuenta que se estaba abriendo el proceso constituyente para, digamos, plantear la exigencia o petición de autonomía más amplia en el marco de la Constitución para Andalucía. La Constitución lo que decía era que había, como sigue diciendo, nacionalidades y regiones. El pueblo andaluz intuyó que aquello significaba una jerarquía, que unos iban a tener todo o mucho, como siempre ha ocurrido en la historia de España, y otros iban a tener nada o poco. Y lo que consiguió el pueblo andaluz fue que los políticos se movilizaran en gran parte por razón de su propia estrategia política electoral, pero lo cierto es que nos vino bien a los andaluces. Rafael Escuredo iba recorriendo todos los pueblos de Andalucía en una caravana y además acompañado en cada acto por personas notables, artistas, etcétera, de la comunidad autónoma, y yo iba en un autobús de 2 plantas que nos habíamos traído de Cataluña, porque yo había estado en la campaña autonómica en Cataluña y había visto ese autobús. Claro, esos autobuses ahora son normales, pero en aquellos momentos eran un bicho extraño. No eran, por lo menos en la mayoría de los casos, no eran eslóganes
prefijados o preacordados entre partidos políticos, sino fue una explosión de la gente demandando autogobierno, demandando los instrumentos necesarios para poder resolver los problemas de Andalucía. En ese momento estaba en el ambiente un miedo a la discriminación, sonaban tambores de apoyo a la autonomía de Cataluña privilegiada y del País Vasco fundamentalmente, y la gente estaba muy sensibilizada con ese tema y se veía que Andalucía iba a quedar marginada, y ese fue el motor. Nosotros nunca hicimos algo contra España ni contra ningún otro territorio de España. Nosotros planteamos una propuesta para toda España, es decir, para que todas las comunidades de España, a salvo los hechos diferenciales de cada una, a salvo esos derechos, todas tuvieran igualdad de oportunidades y pudieran recibir tratamiento solidario. Esa es nuestra misma posición. Y de alguna manera lo vivimos como la conquista de un derecho a decidir. Andalucía tenía derecho a decidir entre una velocidad y otra, entre un modelo de la España federal y otro, y yo creo que esa era la apuesta fundamental de la gente, de muchísima gente en la calle, el 4 de diciembre de 1977. El 4 de diciembre la gente olía el ecosistema andaluz, respiraba Andalucía, en la música, en la pintura, en el teatro. Es decir, Andalucía estaba en los poros de la gente. Reivindicar la autonomía era un lenguaje puramente natural. Se ha dicho que fue una manifestación donde la conciencia de pueblo andaluz estaba muy desarrollada, y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? La prueba es cómo ha discurrido luego esa conciencia de pueblo andaluz, ¿no? Ahora que llueven lecturas antitéticas de lo que verdaderamente ocurrió, ahora, precisamente ahora, es el momento de responder con la verdad. Y la verdad es que los constituyentes tuvieron que incluir un artículo para que aquellas comunidades que se habían previsto inicialmente como región, es decir, como una parte del todo igual, pudieran adquirir el rango competencial de las denominadas nacionalidades históricas. Eso lo hizo Andalucía. Es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.